Muy buenas. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que me parece fascinante. Se trata de la tensión entre lo que podríamos denominar la dimensión más filosófica del budismo y su lado más mitológico. En otros vídeos he dicho que dentro ya de los propios textos budistas más antiguos podemos encontrar algunas de las ideas filosóficas más potentes y profundas de la historia de la humanidad. Sin embargo, también he señalado que ya en esos textos, y por supuesto en textos posteriores, y también en tradiciones budistas folclóricas, culturales, vinculadas a multitud de países, no es para nada extraño, vamos a decirlo así, encontrar la creencia en demonios, rituales de exorcismo, fantasmas o espíritus vengativos, rituales mágicos o apotropaicos a través de los cuales, con la recitación de ciertos mantras o con ciertos amuletos, se podría cambiar la estructura causal de una enfermedad o se podría invocar a la lluvia, testimonios de milagros donde estatuas de bodhisattvas como Kannon Sama o los Jizdos cobrarían vida y llorarían ante fenómenos devastadores. Es decir, ¿cómo podemos compaginar este tipo de creencias, animales sobrenaturales que se comunicarían con los humanos, espíritus, demonios, rituales mágicos, con las ideas filosóficas más profundas del budismo? Lo primero que tendríamos que señalar es que el budismo es una tradición tan rica, tan compleja, tan heterogénea, que no es para nada de extrañar que podamos encontrar elementos que aparentemente son contradictorios o casen mal. Pero también podemos señalar que a veces el mismo elemento tiene una cierta ambivalencia o ambigüedad en el sentido de que puede cobrar lecturas filosóficas muy profundas o lecturas más populares, más mitológicas, más fantásticas o incluso supersticiosas. Esta tensión no es para nada algo que podamos encontrar únicamente en el seno del budismo. Es el pan de cada día dentro de otras grandes religiones, tales como el judaísmo, el cristianismo, el islam, el hinduismo, el jainismo, el taoísmo, el confucianismo. ¿Cómo podemos explicar esta tensión? Hay una tendencia bastante generalizada en creer que los textos religiosos más antiguos siempre fueron escritos con una intención, digamos, mitológica y que, por tanto, para hacerlos más digeribles a una audiencia educada en filosofía y en ciencias, se fueron alegorizando, es decir, ciertos elementos de cuño fantástico, supersticioso, mágico, sobrenatural, se fueron alegorizando con la función, digamos, de hacerlos más aceptables a una audiencia más culta. Sin embargo, aunque este tipo de esquema evidentemente es real y podemos encontrarlo en multitud de religiones, también a veces encontramos el esquema opuesto del que se habla mucho menos. Es decir, en ciertas ocasiones y con textos fundamentales religiosos podemos argumentar de manera bastante sólida, a mi juicio, que la intención originaria del escritor no era la de plasmar un mito en un sentido literal, sino de hablar de algo real empleando de modo explícito y deliberado metáforas o símbolos, que con el paso del tiempo la audiencia olvidó el contexto metafórico, olvidó el contexto alegórico, cultural y literalizó. Ejemplos en nuestras tradiciones hay muchos. En los libros de Ezequiel o de Isaías encontramos algunos pasajes que distintos padres de la Iglesia y por supuesto teólogos medievales interpretaron como si hablaran obviamente de Satán, Lucifer o el diablo y de su expulsión del cielo al infierno. Textos que
se dice algo así como: oh tú querubín, ¿no? El más bello y hermoso de todos, que tenías las mejores joyas, que habitabas en el Edén, que quisiste ascender, ¿no? Por tu soberbia, ¿no? Por tu ibris, como dirían los griegos, al monte divino, que quisiste someter a todas las naciones. Así caíste o caerás al Seol, ¿no? El Seol es algo así como el inframundo para la mitología hebrea de ese tiempo. Sin embargo, si uno lee atentamente esos textos en Isaías o en Ezequiel, se da cuenta de que de modo explícito y deliberado el escritor bíblico está hablando de reyes reales, del rey de Babilonia, ya sea Nabucodonosor II, Nabónido, o del rey de Tiro en Fenicia. Explícitamente se dice eso. Y de modo deliberado el escritor bíblico está empleando metáforas y símbolos para decir: tú, monarca prepotente, arrogante, lleno de soberbia, que te creías una suerte de ángel, el más bello de todos, que querías dominar todas las naciones y por tanto ser como Dios y aplastar al pueblo de Israel, serás aplastado tú. Esto, como digo, es un ejemplo. John Day de la Universidad de Oxford y muchos otros filólogos bíblicos, para los que estén interesados en este tema, han analizado este tipo de cosas. Dentro de la tradición, digamos, más explícita del Nuevo Testamento podemos encontrar evidentemente los símbolos del Apocalipsis, ¿no? Si se está, en vez de hablarse de una suerte de monstruo sobrenatural, se está hablando del Imperio Romano que persigue a los cristianos. Si en vez de una suerte de doncella se está hablando de la comunidad cristiana perseguida, si en vez de una serie de jinetes sobrenaturales, ¿no? Como una película mala de Marvel con CGIs baratos, se está hablando de enfermedades o de catástrofes reales o posibles. Y por supuesto, cuando Jesús habla de la Gehenna. La Gehenna es algo que aparece ya en textos previos al Nuevo Testamento, en la llamada literatura apocalíptica del siglo II y I antes de Cristo. Y la Gehenna, cuando Cristo habla de ella, los que no siguen a Dios serán arrojados a la Gehenna, arderás en la Gehenna. Esto se ha interpretado como el lago de fuego eterno, como un sitio sobrenatural donde el alma de los pecadores sufrirá eternamente, el infierno. Sin embargo, la Gehenna era un barrio real cerca de Jerusalén donde se decía que se quemaban cadáveres de criminales, de animales o de basura, porque era un lugar maldito. ¿Por qué era un lugar maldito? Porque allí los judíos pensaban que los malvados cananeos habían hecho sus sacrificios a Moloch, que era un dios al cual pues ofertaban o ofrecían sus primogénitos. Entonces ese lugar se queda maldito y allí pues queman cadáveres, queman basura y demás. Esto es una suerte. La Gehenna, por ejemplo, es muy interesante porque en nuestra tradición, como decir, para hablar de budismo, primero quiero que entiendan ustedes qué quiere decir esta tensión entre lo metafórico y lo alegórico y lo literal. La Gehenna es un elemento muy interesante porque es ambiguo, y es ambiguo porque tiene una lectura puramente, digamos, metafórica, como un barrio real, y tiene una lectura ambigua. ¿Por qué? Porque ciertos judíos pensaban que el más allá, que el mundo sobrenatural en el fondo estaba en esta tierra, es decir, que la Nueva Jerusalén realmente estaría en la tierra y que el paraíso estaría en esta tierra, es decir, que Dios iba a cambiar de modo sobrenatural la tierra real, no que el más allá es una suerte de dimensión, de quinta dimensión más allá del espacio-tiempo, sino que la propia tierra iba a ser cambiada de tal modo que nuestros cuerpos no se pudrieran, que viviéramos en una especie de eterna primavera, que no hubiera guerras y que los infieles o los idólatras, los pecadores, pues estuvieran arrojados en la Gehenna. Digo que es una lectura ambigua porque no es totalmente sobrenatural, pero evidentemente tampoco es naturalista. Este tipo de cosas es la que las podemos encontrar dentro del budismo. Es decir, por una parte, elementos mitológicos que yo creo, junto con muchos otros interesados, ¿no?, en el budismo,
que hay elementos ya dentro del propio canon Pali que lo más probable es que fueran escritos con un sentido metafórico. En otros vídeos, en concreto en el vídeo de cómo Siddhartha Gautama sale del palacio y cómo llega a tener el despertar, ¿no? Ese bodhi o ese satori en japonés, cuando hablo de Mara, el rey de los infiernos, ¿no? Que cuando Siddhartha Gautama está tratando de alcanzar el despertar o la iluminación, aparece el rey de los infiernos, Mara, con su séquito de demonios y con sus 3 hijas. Cuando uno atiende a lo que significa Mara, que significa ilusión, y ilusión aquí son, digamos, las fuerzas psicológicas reales que Siddhartha Gautama tiene que vencer para alcanzar la iluminación, pues parece que la intención es metafórica. Pero si nos atenemos, digamos, a las llamadas hijas de Mara, que se suelen traducir como una de las hijas es el ansia, otra es el aburrimiento o la insatisfacción por el estado, ¿no?, de meditación debajo del árbol bodhi, ¿no? Otra es el placer sensual. En otros textos se añade una cuarta hija, ¿no?, que sería la codicia. Parece bastante claro que la interpretación es metafórica, pero, y esto es algo muy importante, ¿pueden ustedes creer que la interpretación metafórica de los elementos más mitológicos del budismo es muy nueva? Es decir, que es algo posterior. Sin embargo, eso no es así. Es decir, ya en comentarios tremendamente antiguos del canon Pali, por ejemplo, cuando se dice Buda, dice, y entonces Mara me habló. El comentario lo que dice es, entonces Buda tuvo que enfrentarse a una fuerza psicológica negativa. Es decir, puede ser un deseo, puede ser, en fin, algo que lo aleje del despertar o de la iluminación. Como digo, las interpretaciones metafóricas son tremendamente antiguas. Otro ejemplo es una suerte de serpiente sobrenatural que protege a Buda cuando está meditando. Esto se ha interpretado pues también como que la propia concentración budista es una suerte de escudo, ¿no?, ante los demonios de Mara. Es decir, que las interpretaciones metafóricas son muy antiguas. Sin embargo, también tenemos elementos mitológicos como la propia profecía del nacimiento de Buda, o de Siddhartha Gautama, el sueño que su madre Maya tiene, animales sobrenaturales, milagros, magia, elementos sobrenaturales y mitológicos de toda suerte que son más difíciles digamos, de alegorizar, o que su alegorización es mucho más posterior que este ejemplo que digo de Mara. Unos elementos de los que hemos hablado en otro vídeo, en concreto en el vídeo de la muerte desde el budismo, son los planos existenciales, ¿no?, por los que pasaría nuestro torrente psíquico. Como saben, en el budismo, y también hemos dedicado otro vídeo, el yo como sustancia permanente e independiente es una ilusión, no existe. Es la doctrina del anatta, anatman o muga en el budismo japonés. Lo que hay es una suerte de agregado de procesos mentales que están siempre cambiando, que son frágiles, una suerte, digamos, de torrente que a veces se denomina santana. Pues el salto, digamos, con la muerte, la continuidad, ¿no?, de ese torrente, ¿no?, de procesos mentales, cuando van pasando por distintos planos existenciales, como los naraka o infiernos temporales, o los cielos, o si habitarían, o si digamos, ese torrente psíquico renacería en un espíritu hambriento, o en un demonio, o una suerte de dios menor, o en un animal. Ese tipo de elementos que son claves en la doctrina del karma y del samsara han sido interpretados de modo metafórico y alegórico. Sin embargo, las interpretaciones metafóricas y alegóricas son muchísimo más modernas. Podemos encontrarlas, por ejemplo, en el budismo zen, o en el budismo zen, como se suele denominar en Japón. Y también hay otras tradiciones que podríamos denominar supersticiosas, o mágicas, o apotropaicas, que en vez de alegorizarlas,
lo que se ha hecho, digamos, para tratar de interpretarlas de un modo naturalista es decir, bueno, esto es parte del folclore estético o esto hay que interpretarlo, es decir, si una persona está con un mantra al lado de una persona enferma, el mantra no va a cambiar el mantra por sí mismo, es decir, no va a cambiar la estructura causal de la enfermedad, o no tenemos rituales con los que cambiar la estructura causal de la atmósfera y hacer que llueva, ¿no? No tenemos esa tecnología, pero expresa tu voluntad de compasión por el enfermo, tu claridad de pensamientos, bajar la ansiedad. Es decir, este tipo de interpretaciones son muy comunes. Ahora bien, es evidente que dentro del llamado budismo más popular o budismo más folclórico, las interpretaciones literalistas o las interpretaciones más mitológicas han solido eclipsar a las interpretaciones más filosóficas. Es decir, la fe popular en el Buda cósmico, al cual hemos dedicado otro vídeo, y al que volveremos evidentemente también en futuros vídeos, dada su importancia, en el llamado budismo de la tierra pura, en Japón, ese Amida Butsu ha sido interpretado como una suerte de Buda cósmico o de Buda primordial, pero en cuño teísta, es decir, como una suerte de agente antropomórfico, como una suerte de mega persona dotada, como una suerte de entidad dotada de agencia, dotada de conciencia, capaz de cambiar la estructura causal del universo en función de nuestros rezos, en función de nuestras prácticas y demás. Pero también hay textos muy antiguos en el budismo que dicen que el Buda cósmico, o Dainichi, como se suele decir en la tradición japonesa, es puramente impersonal y que se refiere a la estructura última o la naturaleza última de la realidad o a la totalidad de la realidad de donde vendrían los fenómenos, pero de un modo puramente impersonal y no antropomórfico. Ahora bien, ¿qué quiere decir que las lecturas populares tienden a la mitología? ¿Por qué tienden a la mitología? Pues yo creo que porque ahí tenemos los seres humanos una marcada tendencia al pensamiento mitológico en general, al pensamiento animista en particular, a la creencia en conexiones causales que son imaginarias y que estarían detrás de muchos rituales apotropaicos, mágicos, de exorcismos. Es decir, porque digamos por defecto lo más normal es caer en creencias que podríamos denominar supersticiosas, mágicas, fantásticas, imaginarias o como las queramos decir, desde las estatuas que lloran, a los animales sobrenaturales, a los fantasmas que sufren, ¿no? Porque se han suicidado o porque no han sido enterrados de un modo adecuado, ¿no? Y atormentan a demonios, ¿no? Que poseen gente y hace falta rituales de exorcismo tremendamente complejos, rituales para invocar a la lluvia. Esto es algo que podemos encontrar también en el Islam, en el judaísmo, en el cristianismo, en el hinduismo, este tipo de tensión. Entonces, como digo, por una parte tendríamos una lectura puramente naturalista del budismo, donde los estados existenciales como los naraka o los cielos serían estados psicológicos, estados mentales, donde los demonios o los fantasmas o los espíritus hambrientos también serían metáforas o arquetipos o símbolos de ciertos estados existenciales biográficos por los que pasamos o por los que podemos pasar, donde el samsara y el karma se interpreta de modo intravital en el sentido de que las acciones que hacemos a día de hoy, por ejemplo, si fumamos 2 cajetillas de tabaco diarias, nuestro yo de 50 años probablemente no esté muy agradecido. Tenemos que pensar en qué clase de salud mental y física queremos dejar a nuestros yo del futuro, es decir, a nuestros yo entre comillas, es decir, a nuestros yo con 50 años, con 60 años, con 70 años y demás. Si tenemos adicciones, pensamientos invasivos, negativos, enfermizos, si tenemos tendencias, ¿no?
tendencias que nos llevan a patologías físicas o mentales, pues esas acciones van a repercutir en nuestros yo del futuro, digamos, ese karma, ¿no?, de negatividad mental o fisiológica o biológica o como lo queramos decir, va a repercutir en nuestros renacimientos, ¿no?, con distintas edades, vamos a decirlo así, porque yo no soy el mismo yo, entre comillas, que cuando tenía 8 años, de que cuando tenía 15, de cuando tenía 20. Es decir, hay una continuidad, pero también una discontinuidad, hay ciertos saltos y por tanto las acciones de mi yo de 8 años repercutieron, ¿no?, en las acciones o pensamientos de mi yo de 10 años, en los estados emocionales de mi yo de 15 años y así sucesivamente. O, como también dijimos en el vídeo dedicado a la muerte, el karma, el samsara, se ha interpretado de modo intergeneracional, es decir, cómo familias con historial de abuso, de adicciones, de desestructuración, disfuncionales y demás, van como propagando la maldición a las siguientes generaciones y demás. Es decir, estamos moldeados por los muertos, como decíamos en ese vídeo, para bien o para mal, desde nuestros tabús, nuestras fobias, nuestras identidades colectivas y demás. Entonces, como digo, todos los elementos del budismo han recibido una interpretación naturalista por parte de alguna escuela donde hay monjes y monjas, es decir, que no se trata, digamos, de gente exógena al budismo. Y entonces pues han dicho, mira, esto de que el amuleto va a cambiar la estructura causal, ¿no?, que va a hacer que realmente, no, esto es un placebo, entre comillas, pero ese placebo te da una fuerza mental, te da una claridad mental, te da un objetivo, es decir, una reinterpretación no sobrenaturalista de los elementos más supersticiosos o mitológicos o fantásticos del budismo de hace cientos de años, como digo, la creencia en demonios, espíritus, milagros de toda suerte y demás. La cuestión es por qué la tendencia mayoritaria suele ser la contraria, es decir, por qué la tendencia suele ser al llamado literalismo, es decir, por qué podemos encontrar en tantos países budistas donde la gente, es decir, no que culturalmente tengan algunas ideas budistas sobre la impermanencia o sobre la insatisfacción o sobre la codependencia o sobre la importancia de la muerte, de la fragilidad humana y demás, sino que estén vinculados a la vida activa de los templos, por ejemplo. Lo más normal que podemos encontrar ahí es también cómo los elementos mitológicos vuelven a entrar. Es decir, cómo muchísima gente cree realmente que los amuletos tienen una capacidad causal que no tienen, al margen de su función de placebo, al margen de su función de darte claridad mental, que los mantras tienen una capacidad causal que no tienen, que los demonios son reales o que los fantasmas son reales y demás. Y esto es algo a lo que vamos a dedicar el próximo vídeo. Es decir, ¿por qué tenemos esa tendencia, no ya dentro de las sociedades budistas, sino dentro de todas las sociedades conocidas, a literalizar narraciones que pueden tener una lectura alegórica más profunda y por qué tenemos esa tendencia a creer en espíritus, en demonios, en milagros y demás? Y si realmente, si digamos, nos deshacemos de las interpretaciones más literales o más mitológicas, si realmente lo que se acaba cayendo es una suerte de impiedad o de nihilismo. Esto es un spoiler, ya digo que no. Es decir, dedicaremos también otro vídeo al problema del teísmo en el budismo y cómo hay concepciones de lo divino, de lo sagrado, de la divinidad, que no solamente no son mitológicas o fantásticas, sino que se contraponen explícitamente a lo mitológico y lo fantástico o lo supersticioso. Para mí estos niveles de lectura, estas dimensiones que tienen las llamadas grandes religiones, es un tema absolutamente fascinante, es tremendamente antiguo, lo podemos encontrar en la tradición occidental, ya como los filósofos griegos, los propios presocráticos, navegan entre interpretaciones literales, entre interpretaciones metafóricas, simbólicas. ¿Qué quiere decir Tales de Mileto cuando afirma que todo está lleno de dioses? Empédocle de Agrigento realmente cree en la metempsícosis. Platón, cuando está hablando de sus mitos, son una suerte de herramientas retóricas, conceptuales, alegóricas, metafóricas, o de verdad creía en cierta literalidad de esos mitos. Sócrates, el Sócrates histórico, creía en la existencia de algunos dioses del panteón griego.
Esto es un tema fascinante. Evidentemente aquí nos vamos a centrar en el budismo, pero hago siempre algunas analogías con una tradición que doy por sentado que ustedes conocen mejor. Pues muchísimas gracias.